Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y rastrear el placer aún estando en cuarentena. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de comienzo de mes, es 1 de abril de 2020 y les contamos que para esta cuarentena Medellín decide implementar su pico y cédula desde mañana jueves 2 de abril para los ciudadanos que vayan a abastecerse durante los días de la medida nacional entre las 7 a.m. y las 8 p.m. Cada miembro de la familia cuya cédula termine en el día en el que rige el pico y cédula podrá salir a hacer compras, a hacer trámites bancarios y también a reclamar medicamentos. Rápidamente repasamos los pico y cédula de la semana. Lunes, cédulas terminadas en 1, 2, 3. Martes, cédulas en 4, 5 y 6. Miércoles, 7, 8 y 9. Jueves, 0, 1 y 2. Viernes, 3, 4 y 5. Y sábado, 6, 7, 8. Finalmente domingo 0 y 1. Así quedó el pico y cédula para la ciudad de Medellín. Así que detecte por favor el día en que usted puede salir y usted es el que tendría que hacer los trámites de su familia. Además de eso, hoy les contaremos en Morada Noticias dónde están ubicados los 2 nuevos albergues temporales que habilitó la alcaldía de Medellín para personas sin techo, familias que de pronto no tengan hogar en esta cuarentena y también personas en situación de calle. Les contaremos también en la emisión de hoy qué dijo el personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, que pide analizar la aplicación de casa por cárcel en casos de violencia intrafamiliar. También con la readecuación de la clínica de salud COP, cómo está el panorama en Antioquia para atender esta fase de mitigación, que recordemos ya en nuestro territorio, el coronavirus es un virus autónomo, ya no necesariamente se le harán pruebas a personas que estuvieron en contacto con gente que venía del exterior, sino también a esos que tengan síntomas y que puede que no se hayan contagiado por esta vía. Además de eso, pues para ir pasando de las noticias, tenemos una nota más chévere en nuestra sección de crónica, Rutas y Sombras. Les hablaremos de los héroes de cuarentena y les iremos presentando perfiles de gente que tenga que ver con esta supervivencia en estos días de encierro, porque hay gente en las calles que nos cuida a los que estamos en casa. También les traemos una carta de Alejandra Arango, nuestra editora de Ciudad, que la hace como si estuviéramos en 2030 y le habla a uno de los estudiantes de la Universidad de Antioquia de cómo fueron los paros nacionales de 2019. Y finalmente les contaremos qué pasará con Días del Libro, el primer evento del libro del año que se realizaba siempre entre abril y mayo, pues este año que estamos en cuarentena, cómo lo va a manejar la Secretaría de Cultura. Yo soy Laura Valle, realizando para ustedes Morada Noticias desde mi casa, también por allá desde Barbosa. Saludo a esta hora a nuestra reportera Yurani Alzate. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a mis compañeros realizadores y a todos los que nos siguen sintonizando por la 1290 AM, La Voz de las Estrellas. De nuevo, un saludo muy especial para todos los que siguen escuchando nuestros podcasts que siempre quedan alojados en la plataforma de mixcloud.com. La Alcaldía de Medellín, bajo la estrategia Techo, trabaja en el acondicionamiento de diferentes escenarios deportivos como albergues temporales durante la cuarentena preventiva por el coronavirus. El primero se habilitó el jueves 26 de marzo y fue el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, ubicado en Belén, un espacio de más de 2.000 metros y con la capacidad de albergar por lo menos a 250 personas. El día de ayer, martes 31 de marzo, desde la alcaldía informaron que estaba listo el segundo albergue y es en el Coliseo Multipropósito de Florencia de la comuna Castilla. El lugar se dotó para que 165 personas reciban protección y cuidado frente a la pandemia. En el momento se encuentran allí 13 familias conformadas por 21 niños y 26 adultos, para un total de 47 personas. Juan Pablo Ramírez, secretario de Participación Ciudadana y gerente de la estrategia Techo, habló del tema.
una estrategia con la cual el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quiere que ningún ciudadano, que ningún habitante de Medellín pase una sola noche en la calle durante esta cuarentena. Esa ha sido la tarea que él nos ha encomendado, brindarle a las familias que por las circunstancias de la cuarentena se han quedado sin un hogar y sin un techo donde pasar la noche, tengan un lugar donde encontrar una comida caliente, atención médica y cuidado y recreación, un espacio donde estar con sus niños. Aquí hay historias de familias que no son habitantes de calle, que hay historias de familias que por circunstancias de la cuarentena se quedaron sin un techo, sin un hogar. Esas familias son las que van a estar aquí. Hasta el momento, ambos albergues son para personas en situación de calle, es decir, para las que por la cuarentena no han podido trabajar para pagar el alquiler, ya sea de su habitación, inquilinato, entre otras, y por eso están en las calles. Pero según nos informaron desde la Secretaría de Participación Ciudadana, ya están adecuando el estadio cincuentenario para habitantes de calle. En los albergues hay un acompañamiento continuo, ya sea de la alcaldía, la policía o el INDER, para brindar los alimentos diarios y hacer cumplir las medidas preventivas. Además, el que decide salir no puede ingresar de nuevo. Algo muy importante, no es la comunidad la que solicita un lugar en estos albergues, es la Secretaría de Inclusión Social la que sale en las noches y caracteriza a las personas que ingresarán. Hablamos con Camilo Cruz, el presidente de la Junta Administradora Local de Castilla. Él nos cuenta más sobre el albergue en la Comuna 5 y además de la molestia que se había presentado en una gran parte de la comunidad por eso. En nuestra comuna nos toca recibir, acoger a todas estas familias que viven del diario, familias que de un momento a otro por la cuarentena nacional se quedan sin generar ingresos. La alcaldía es quien busca a estas personas. Las personas no buscan directamente a la alcaldía. La administración tiene un programa donde todas las noches salen por toda la ciudad de Medellín a ver qué familias o qué personas de pronto no tienen un techo donde dormir. Y desde allí se les hace todo un proceso de desinfección, todo un proceso de apoyo y se envían a uno de los albergues al cual sea más adecuado. Entonces, si alguna persona llega a estar en esa situación, pues tendría principalmente que comunicarse al 123 social. Como te cuento, es un albergue solamente de derivación, no se reciben personas allá que lleguen, tienen que ser remitidos directamente del Carlos Mauro Hoyos por la administración, después de haber pasado varias pruebas y que se sepa que no tiene pues ningún síntoma. Dentro del albergue se cuenta con todas las medidas necesarias, de tapabocas, restricción de distancia de 2 metros, el albergue contará con una zona de lavado, contará con un comedor para que ellos puedan tener sus 3 comidas, se les estará midiendo la temperatura constantemente. Si llegase a presentar síntomas, en el sótano del coliseo se tendrá dispuesto una zona de aislamiento. La comunidad aledaña y vecinos del barrio Florencia en principio tuvieron una barrera, no todos, hay que aclararlo, les preocupaba de pronto un foco de infección, un tema de inseguridad, pero antes de que llegaran las familias, el día de ayer se generó una sensibilización puerta a puerta, con las personas que viven a todo el alrededor del coliseo, contándoles todas las medidas de seguridad, de precaución, todo lo que este albergue tendrá, y las personas quedaron mucho más tranquilas. Mil gracias, Yurani, por la información, y decidimos contarles a ustedes oyentes en qué barrios se encuentran los albergues, pues porque si ustedes nos escuchan desde esos barrios, los invitamos a que el sentimiento con estas personas sea de acogida, de empatía. No estamos pasando por una situación fácil y tenemos que unirnos entre todos. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy noticias desde la Personería de Medellín? Laura, un saludo para ti, un saludo para Yurani, para Juanjo, para los oyentes, para los chicos de casa, para todo Medellín, para la Vía Láctea, para mi amigo ese, un abrazo. No soy capaz de decir buenas tardes porque me sentiría hipócrita sabiendo que esto es completamente atemporal, pero un saludo para todos. El personero de Medellín, William Vivas Lloreda, pidió analizar la medida de casa por cárcel que podría tomar el gobierno nacional para aliviar la saturación de las prisiones del país, con el propósito de evitar generar un nuevo peligro para las víctimas afectadas por casos de violencia intrafamiliar. Lloreda señala que se debe considerar la posibilidad de enviar a esas personas a domicilios diferentes para evitar poner en riesgo la integridad de las posibles víctimas. Esto fue lo que dijo. La Personería Municipal ha enviado a la Judicatura un documento en el cual le recomendamos que al momento de otorgar los beneficios de libertad condicional o de Medellín como garante de los derechos
de las víctimas de la violencia, hemos enviado al Consejo Superior de la Judicatura, al seccional Antioquia, una misiva en la cual le recomendamos que una vez se vayan a dar los beneficios de detención domiciliaria o prisión domiciliaria para aquellas personas que sean beneficiarias del decreto que expedirá el gobierno para poder descongestionar las cárceles, se haga una revisión de que estas personas no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar o de inasistencia alimentaria. ¿Esto por qué? Porque consideramos que si se permite que estas personas que han sido victimarios de aquellas mujeres, niños que hoy están en sus casas, puedan regresar a ese mismo hogar, seguramente se revictimiza a esas personas y se puede generar un caos en relación con la violencia que se puede generar en contra de estas mujeres y niños que en el pasado decidieron acudir a la justicia para pedir de que se tomarán medidas frente a las personas que se les puede otorgar libertad. Hablamos también con Dora Saldarriaga, concejal de Medellín por el movimiento Estamos Listas, quien nos manifestó estar de acuerdo con el personero en la necesidad de proteger a las víctimas enviando a los presos a lugares diferentes a sus hogares. Como Estamos Listas, estamos de acuerdo con la posición del personero de que en los casos de violencia intrafamiliar, inclusive el tema de violencia sexual, no pueda existir prisión o detención en casa, porque precisamente ese es el ámbito donde se ha originado la violencia. Nosotras proponemos dos posiciones al respecto. Una, o es que exista un domicilio alterno del agresor, pero que no sea volver al espacio de la víctima. Y nosotras además proponíamos que, por ejemplo, en estos episodios de violencia intrafamiliar que pasan en cuarentena, que ya lo hemos visto en España, que ha aumentado la violencia intrafamiliar, pues que quien sea retirado del hogar sea el agresor y por tanto la institucionalidad busque un espacio alterno donde pueda conducir a los agresores para evitar posibles feminicidios durante la cuarentena. Teniendo en cuenta que en las últimas 2 semanas para ha habido un atender aumento esta en los fase casos de violencia mitigación, que intrafamiliar, recordemos ya en Saldarriaga nuestro considera que esta territorio, el administración ha coronavirus, tomado la medidas capacidad acertadas de en la albergar protección por lo para menos a mujeres 250 y que se han personas. propuesto varios El día de canales ayer, que martes facilitan 31 de medidas de marzo, protección a las víctimas. Por su parte, la gestora social Diana Osorio expresó su preocupación ante la posibilidad de que se disparen aún más los índices de violencia entre parejas, de padres a hijos y hacia los mayores. Esto quizá por la frustración del encierro y por todo lo que pueda estar pasando en materias de economía y de salud. Ante eso, se lanzó la campaña #Paz Haremos en la Casa, que se difundirá a través de piezas de televisión, radio y redes sociales, y que espera realizar publicaciones en redes sociales para invitar a los ciudadanos a compartir experiencias de convivencia durante los días de aislamiento social. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer, martes 31 de marzo de 2020, no se presentaron homicidios en la ciudad de Medellín. Por supuesto, marzo es un mes que cierra con una cifra histórica en la baja de homicidios. 18 personas asesinadas versus 54 que perdieron la vida en marzo del año pasado. Además de eso, en lo que va del año del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo, han sido 85 personas quienes han perdido la vida a causa de la violencia homicida versus 160 en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las 85 personas que perdimos y que son ciudades posibles que no conoceremos nos duelen mucho y por eso seguimos haciendo esta sección, porque podemos imaginarnos un mundo donde no nos matemos ni siquiera cuando una pandemia nos condiciona a quedarnos en la casa. Por esas 85 personas que perdimos, especialmente por una al que más extrañamos, Miguel Ángel Marín Arango, dedicamos un minuto de vida.
Continuamos en Morada Noticias en esta emisión del miércoles 1 de abril de 2020. A esta hora queremos compartirles seguimientos informativos que realizamos. Empiezo yo con los primeros. La fábrica de licores de Antioquia recibe el aval del INVIMA e inicia la producción de alcohol antiséptico para abastecer hospitales. Y también, por otro lado, el alcalde de Popayán será imputado por no haberse aislado preventivamente cuando nos dimos cuenta que también era un caso positivo de coronavirus. Mis compañeros tienen más información. Juanpa, ¿qué ha pasado con esta adecuación de la clínica de salud COP de acá de Medellín, la que es conocida como la clínica salud COP, que queda ahí en la carrera 80, y también qué está pasando con los hospitales en Antioquia? Pese a la buena noticia del trabajo para recuperar la clínica Salud COP de la 80, en vista de combatir la contingencia del COVID-19, no todo es positivo en estos momentos. El personal médico adscrito a FedSalud denuncia la deuda que tienen con ellos los hospitales de la ciudad, tanto públicos como privados, y que asciende a cifras millonarias. Según esta denuncia pública que se hizo durante la semana, los hospitales públicos le deben cerca de 20.000 millones de pesos, mientras que las instituciones privadas unos 15.000 millones a 1.200 personas que hacen parte de esta entidad. Hablamos con Esteban Bustamante, presidente de FedSalud, quien nos explicó que los trabajadores del sector salud contratan con esta entidad porque los hospitales públicos, tras una reestructuración del gobierno hace varios años, no contratan de manera directa. Según él, estas deudas son ya de varios años. Nosotros como federación tenemos contratos colectivos laborales con varias clínicas y hospitales donde los agrupamos a ellos y contratamos en nombre de ellos, ¿cierto? Porque los hospitales públicos desde hace muchos años fueron reestructurados por el gobierno nacional y no tienen planta de cargos, porque habían sido reestructurados. Entonces contratamos por contratos laborales colectivos y esos contratos laborales colectivos son los que en este momento se adeudan por parte de las ESIs, ¿cierto? Son unas deudas que vienen desde hace mucho tiempo, pero que se profundizaron este año y desde más o menos enero empezó a disminuir gravísimo los pagos y ahora en marzo no se ha recibido pago. Hasta diciembre veníamos con unos pagos deficitarios y una cartera, pero se profundizó muchísimo más en enero, febrero y marzo, siendo marzo el mes donde menos pagos se han recibido, es decir, donde ya definitivamente es imposible soportar la situación. Por ejemplo, que una institución nos pagaba a nosotros, por decir algo, mensualmente, nosotros le facturamos 200 pesos, nos pagaban mensualmente 100, y en enero empezó a pagar 80, en febrero pagó 60 y en marzo ya no pagó nada. Es decir, no se disminuye el monto del salario, se disminuye el ingreso, entonces empieza a acumular una cartera por no pago. Es como si a vos el salario te lo empiezan, mantienes el mismo salario, pero el pago mensual te dicen, este mes no te puedo pagar 100 pesos, sino que te pago 80, el otro mes te pagan 300, entonces se va quedando acumulado un valor ahí bastante grande. Bustamante igualmente indicó que se han enviado muchas comunicaciones a Gobernación, Alcaldía y entes de control para solucionar esto, pero según él no se le da solución aún al asunto. Además, nos señaló que existe la posibilidad de que se presenten renuncias en el gremio debido a los no pagos de nómina, lo que podría complicar la situación. Pero, además de esta situación, hay que hablar de la realidad de los hospitales en el departamento, pues la gobernación tendrá que poner el foco en solucionar las carencias en materia hospitalaria en varias regiones. Uno de los problemas, según supimos, es que la salud en el departamento depende mucho de Sabia Salud, la EPS departamental, que le debe cerca de 800.000 millones a las instituciones hospitalarias. Eso con 500 camas de UCI en toda Antioquia y otras 500 por llegar, para un total de 1.000, debe poner el debate en la necesidad de actuar con premura, pues al parecer vamos a necesitar para esta primera fase de la emergencia unas 5.000 camas. Además, es necesario fortalecer la red hospitalaria de varias subregiones, ya que nos indican que varias de ellas no cuentan con camas de UCI. Ahí de nuevo entonces hay que poner la mirada en los recursos que ya comprometió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, para fortalecer el sistema de salud en este tiempo de contingencia, también todo lo que se llamaba pues esa inversión en prevención del coronavirus, que más se está haciendo y toda esa plata que ha destinado el departamento para atender esta realidad. Por otro lado, Yurani Alzate nos tiene la historia de ayer en el metro de Medellín. Una mujer dio a luz. Yuri, por favor. El lunes 30 de marzo, una mujer de 20 años que presentaba dolores de parto fue auxiliada y trasladada a uno de los cuartos técnicos del sistema metro de la estación San Antonio. Allí fue atendida por el personal de la Policía Nacional con el apoyo de un APH, atención prehospitalaria. A las 4:20 de la tarde nació el bebé. Luego se procedió al traslado junto con su madre en una ambulancia al Hospital General de Medellín. El general Eliezer Camacho habló sobre lo que pasó en la estación.
situación. En el marco del plan Policía Nacional Somos Uno, Somos Todo, personal que labora en la Policía Metro en la ciudad de Medellín logra atender un parto en la estación de San Antonio. Esto acompañados por operadores del sistema Metro, igualmente una persona APH especializada en primeros auxilios, donde una pareja de venezolanos pide ayuda ya que una joven de 20 años iba a tener su bebé. Por la premura del tiempo y ante la imposibilidad de llevarla de manera inmediata a un centro médico, allí es atendida y nace el bebé. Posteriormente llega una ambulancia con el fin de trasladarla al centro médico. Lo más importante es resaltar esa actitud tan valerosa de todos los funcionarios de atender y traer a la vida esta nueva criatura. Tenemos un acompañamiento de la Policía Nacional para esta clase de necesidades de los ciudadanos y poder en sí cumplir a los ciudadanos. Si bien desde Morada Noticias resaltamos la labor de todos los funcionarios que participaron en este parto, nos preocupa la situación que narró el padre del recién nacido. Venía ayer de la estación de Bello que a mi esposa le dieron los dolores. Nos bajamos en el hospital, en la estación del hospital, no nos quisieron atender, entonces decidimos seguir hasta la estación, nos dirigíamos hasta la estación de Industriales, íbamos para Belén, pero mi esposa no pudo llegar, entonces ya íbamos en el metro y una señora tocó el timbre de detener el tren y cuando se detuvo de una llegaron los policías a ayudarme. Con esas declaraciones nos preguntamos cómo funciona el sistema de salud para los venezolanos en Medellín y en Colombia. Les recordamos a todos los oyentes que hace poco indagamos sobre eso y nos dijeron que era necesario que estuvieran censados por las alcaldías para poder obtener la EPS del gobierno, que es Sabia Salud. Pero nuestra pregunta es, si un venezolano no está en ese censo y necesita atención de urgencia, ¿se le niega? Quisimos hablar del tema con el Hospital San Vicente y no obtuvimos respuesta. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. No podíamos hacer otra cosa que comentar en nuestra sección que viene a continuación la polémica que se desató en redes sociales, especialmente en Twitter, por la donación que le hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, a la presidencia para atender esta contingencia del coronavirus. Juan José Velázquez Solarte, en la magia de la edición de este podcast. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es 1 de abril y aprovecho para mandarle un saludo a mi tío Gonzalo, que está de cumpleaños. Seguimos en medida de cuarentena y comienza el tiempo crítico para medir realmente el ataque del SARS-CoV-2 en nuestro país. Estos son datos para combatir al poder. El empresario y banquero colombiano, el hombre más rico de Colombia, dueño del Grupo Aval y fundador de los fondos de pensiones Porvenir, Luis Carlos Sarmiento Angulo, anunció este lunes 30 de marzo que donará 80.000 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, al gobierno para la atención de población vulnerable y ayudar a contener la expansión del coronavirus. De acuerdo con la carta enviada por Sarmiento al presidente de la República, Iván Duque, la donación ya tiene destino. Eso ya está destinado toda esa plata y se dividirá así: adquisición y distribución de mercados para la población vulnerable, adquisición y distribución inicialmente de unos 300.000 kits para pruebas del virus, y adquisición de ventiladores para la atención de pacientes con coronavirus. Según Sarmiento Angulo, estos ventiladores vendrían desde Corea del Sur, ya que allí el nivel de capacidad para atender este virus es muy alto. Por ende, la calidad de estos ventiladores es ideal. Para que entendamos más o menos cómo ayuda esta donación, debemos saber que actualmente el país realiza unas 1.000 pruebas de SARS-CoV-2 cada día. Esto significa que por cada 1.000.000 de habitantes se realizan 20 pruebas.
Con la llegada de los primeros 300.000 kits de la donación, se multiplicará esa capacidad hasta 6.195 exámenes por cada millón de habitantes. Sin duda, algo muy bueno para nuestro país. Corea del Sur y Singapur son dos de los países que mejor han enfrentado esta crisis. Realizan cada día 6.152 y 6.949 pruebas por millón de personas respectivamente. Entonces, según esto, podríamos estar emparejándonos con unos muy buenos referentes. Pero como todos sabemos, eso en Colombia no asegura nadita. Si de esos 80.000 millones, Sarmiento Angulo dedicara un 30% para comprar mercados, pueden ser de 120.000 pesos, lograrían comprar 200.000 mercados para atender a las familias menos favorecidas en esta medida de cuarentena. En la mañana de hoy, Sarmiento Angulo figura en Forbes, la revista que se encarga de enlistar a las personas más adineradas del mundo, como el hombre 129 en la fila de los más ricos, con 9.1 billones de dólares. Billones. Eso en pesos son 36.400.000.000.000. O sea, su donación significó un 0.22% de su fortuna total. Es más, el hombre podría donar 400 veces el valor que dio y su cuenta bancaria le seguiría mandando facturas en billones. Todos sabemos que él ha sido muy trabajador, ¿cierto? ¿Qué dicen mis compañeros realizadores? ¿Cómo creen que se debe estar sintiendo este hombre con esta colaboración que le está dando a Colombia? Bueno, Juan José, considero que está bien que Sarmiento Angulo comience a ser reconocido por obras buenas como la que acaba de hacer. Aclaro, no sé qué viene detrás de eso, porque la imagen, o mejor dicho, lo que yo recuerdo de este señor tan rico es cuando la justicia de los Estados Unidos lo llamó a los estrados judiciales para que diera una explicación sobre los posibles sobornos que recibieron de Odebrecht para quedarse con multimillonarios contratos de obras públicas en Colombia, entre esas seguramente la Vía al Llano, que estuvo a cargo de Conavides, una sociedad de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. También está pues en su historial el proyecto de la autopista La Ruta del Sol, que ha sido uno de los más costosos que ha hecho, diría yo, en su historia empresarial. Entonces considero que, bueno, sí, gracias a Sarmiento por este dinero, pero es importante no olvidar la historia y menos esos proyectos que estuvieron a cargo de este empresario y resultaron teniendo un gran sobrecosto. Pues Juanjo, a mí esto me pone en una encrucijada grande porque yo entiendo la mala fama que hay sobre Sarmiento Angulo, ¿cierto? Yo entiendo que la gente se moleste porque gran parte de su fortuna la ha hecho con plata que es del país, con plata que es nuestra, con las pensiones y con la construcción estatal con el Estado y sus bancos, pues que es el grupo bancario más grande del país, si no estoy mal. Y Sarmiento Angulo pues no ha sido nunca una figura santa. Pero creo que en este momento las críticas tienen que ir más allá, tienen que ir por otro lado y no por ponerse a decir, es que Sarmiento Angulo no está regalando nada porque eso es plata de nosotros. Pues técnicamente eso ya no es cierto, porque es la fortuna de Sarmiento Angulo, es lo que él ha hecho y si ha trabajado duro o no, pues algo habrá hecho entre lo legal y lo supuestamente ilegal que se menciona para tener la fortuna que tiene. Yo creo que en este momento las críticas tienen que ser un poquito más sosegadas, porque si bien esos 80.000 millones que donó para él pueden no ser nada, para el sistema de salud colombiano es un alivio fuerte. Pues la posibilidad de que se donen unas pruebas, 300.000 pruebas, como vos decís que en este momento no las hay, la posibilidad de mercados para la población vulnerable, la adquisición de ventiladores, que en este momento es otro de los elementos que no tenemos en grandes existencias y se necesitan. Sí, Sarmiento Angulo es un tipo que no le cae bien a la gente, Sarmiento Angulo es un personaje más bien oscuro en este país, Sarmiento Angulo es un representante de esa clase poderosa que ha hecho lo que se le ha dado la gana toda la historia, toda la vida con Colombia. Pero en este momento está dando una plata que, pues, uno, nadie lo obliga a dar, él podría no darla.
Y dos, es una plata que yo no puedo dar, es una plata que Laura no puede dar, que vos no puedes dar, que Yurani no puede dar, que mi papá no puede dar, que mi familia no puede dar, y estoy seguro que muchísima gente no puede dar. Y eso va a aliviar, mal que bien, va a aliviar el sistema. Yo creo que por ahora tenemos que tranquilizarnos. Cuando salgamos de esto podremos volver a criticar a Sarmiento Angulo, pero, pero creo que en este momento no debe haber ese tipo de críticas. O sea, esos 80.000 millones de pesos se necesitan. Y si después dona más, gracias porque donó eso, así como varias empresas han donado grandes cantidades de dinero. En este momento necesitamos todas las donaciones que puedan ser posibles. Claro, es que en este momento necesitamos todo el capital a nuestro servicio, no solamente en donaciones, sino también en la voluntad que puedan tener los bancos o las entidades financieras como ICETEX de al menos aplazar las deudas. Obviamente lo más ideal sería que no tuviéramos que pagar nada, pues porque se nos viene un golpe a la economía muy duro, pero finalmente pues todo suma. Y esto es datos para combatir al poder por otro lado, porque si bien Sarmiento Angulo es un empresario con sus empresas privadas, cumplidoras de la ley, como decía Juanpa, tiene en su poder dos cosas que le dan, valga la redundancia, mucho poder. Luis Carlos Sarmiento es dueño de Porvenir, uno de los fondos privados de pensiones más importantes de Colombia, y también es dueño de la casa editorial El Tiempo. Eso quiere decir que tiene poder por lado y lado, influye sobre nuestras pensiones, influye sobre nuestros sistemas de información, así que hay que tener muy en cuenta quiénes son esos poderosos que nos cuentan nuestra propia historia. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Started as a problem, turned into a habit, and that habit turned into an addict. Took a heart and told him he could have it. But what's a love story if it don't end tragic? You know I'm not finished, cause once I love hit it, he split it and transmitted, admitted his thoughts different. Now she's sitting in the clinic waiting 45 minutes while he's sipping on a Guinness, looking for bitches to get him, run up in them again. While she sitting at home going through it again, and she can't believe that she did it with him and did it again. She did it again. She never felt so alone, depressed on her own with sticks and stones. But words cut deeper, they can hit your bones, especially when she hear her best friend's gone. Oh, oh, look at you. You know he's no good for you. Still she's steady feeding. When it's late in the evening, they say he ain't to you. Now what they say is true. Your addiction never leaving. Keep making up your reasons. She won't find another man. It's not like nobody wanna dance. She still swear nobody understand. On her own she can't stand. She swears she need a man who don't give a damn and hit her with his hand. Car door slam as he tell her what she can't be. She say it's never easy, little do she know it can be. She take it out on her friends and her family. And goddamn, we've been through this before. Situation worse and she still want more. Sitting there crying on the bathroom floor. 9 months later, never been so sure. Cold war coming, can't take no more. She never felt so insecure. When the fingers get to pointing, calling her a whore like, oh, oh, look at you. You know he's no good for you. Still she's steady feeding. When it's late in the evening, they say he got into you. Now what they say is true. Your addiction never leaving. Keep making up your reasons. Ooh, ooh, look at you. You know he's no good for you. Still she's steady feeding. When it's late in the evening, they say he got into you. Now what they say is true. Your addiction never leaving. Keep making up your reasons. Your addiction never leaving. Keep making up your reasons.
Seguimos aquí en nuestro episodio del 1 de abril de 2020 en Morada Noticias. Ya completamos 6 emisiones ininterrumpidas pregrabadas, llevándoles las noticias a ustedes en este tiempo de cuarentena y contándoles otras historias para que se animen, para que acompañen sus almuerzos, sus tardes y sepan que todavía las voces de los soñadores están activas para contarles la realidad de Medellín, a pesar de que muchos nos tengamos que quedar en casa. La emisión de hoy la está ambientando Late in the Evening de Poet in the Dark. Esta es nuestra canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. En la emisión de hoy les contamos qué está pasando con los albergues temporales que la alcaldía de Medellín habilitó en la ciudad para personas sin techo en esta cuarentena. También que se repotencia la clínica de salud COP de la 80, la que era conocida como la clínica de salud COP, para recibir a posibles infectados con el coronavirus, y esto se aúna a un panorama de la crisis de la salud en Colombia y de cómo están los hospitales en Antioquia. Otra noticia que compartimos hoy es que una mujer dio a luz en el metro de Medellín, y también que el personero de la ciudad pide analizar la aplicación de casa por cárcel a los casos de violencia intrafamiliar. Al inicio de este episodio les contamos cuáles son esos números del pico y cédula que entrará en vigencia mañana en la ciudad de Medellín para abastecimiento. Y les recordamos que todas estas historias se las pueden repetir en nuestro podcast, que queda alojado en la plataforma de mixcloud.com/Morada Estéreo. Así se enteran de la actualidad noticiosa en las voces de los soñadores. A esta hora le damos paso a un nuevo experimento periodístico que estamos haciendo en estos días de cuarentena. Recordemos que podemos quedarnos algunos de nosotros en nuestras casas con toda la tranquilidad, porque hay personas velando por nuestros bienestares afuera, arriesgando un poco su salud, sus familias, su integridad, y por eso creemos que son héroes del coronavirus, y una de esas historias está en nuestra sección de Rutas y Sombras. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. El decreto presidencial para las medidas preventivas del coronavirus hace unas excepciones. Entre esas está el personal del sector salud. Nos preguntamos cómo es el día a día de ellos. Por eso hablamos con una química farmacéutica, la cual no nos dio su nombre, pero sí nos narró su historia. El sector salud se vio ya estrictamente como afectado por lo que realmente estaba pasando, que pues el Ministerio de Salud sacó protocolo y supongo que todas las instituciones de salud lo adecuaron. Habían simulacros, entonces llegaba X persona de Italia o de Francia o de Alemania, España, y fingían pues tener los síntomas, pero obviamente no eran reales, y lo que se quería ver era que todo el que tuviera contacto con él estuviera coordinado, y esa fue como la manera como empezaron a abordar todo este tema. Ya en este momento están preparando urgencias normales para el caso de que lleguen urgencias con COVID. Ya adecuaron el ala del 8º piso para que pusieran camas de unidad de cuidados intensivos. Todos somos muy juiciosos con la lavada de las manos, o sea, eso se ve en el personal de salud, que realmente está concientizado de lo que se trata esta situación. Son muy juiciosos, son supremamente juiciosos. Ya uno llega como con esa tendencia a la casa, y más o menos yo me lavo las manos cada hora y media, y es como una rutina que todos hemos implementado y ya adquirido. El miedo de contraer el virus es latente en ella. Por eso decidió alejarse de sus hijos temporalmente. Todo el mundo tiene miedo de llegar a la casa y de pronto ser el vector del virus dentro de su familia, porque a muchos puede que no nos dé sintomático o que nos dé una gripa normal, pero su familia de pronto sí es vulnerable a tener pues como el sistema inmunológico no tan fortalecido. Yo uso tapabocas de telita personalizado, pero más que todo para proteger a quien me voy a dirigir, porque pues trabajo en una clínica, no puedo estar exenta de enfermarme o de ser portadora. Entonces trato de cuidarme, no solamente yo, sino de cuidar a las demás personas. Por eso tengo 2 hijos, vivo con ellos, pero en este momento están por tiempo indefinido donde
del papá, porque no voy a poner en riesgo ni a ellos en caso pues de que se le manifieste, porque a los niños no es muy común que se le manifieste el virus, pero lo pueden transmitir a sus abuelos, sus tíos o el círculo con el que vivan. Entonces es una manera de protegerla a ellos y a su círculo de familia. También, por ejemplo, he decidido hacer las compras de mi familia en cuanto pueda. Si cualquiera necesita algo, yo me ofrezco a llevarlo a mercar, a comprar, a distribuirle pues las cosas o llevar de una casa a otra cosa. O sea, yo salgo de la clínica y no me bajo absolutamente de ningún carro. Todo lo que otra persona me va a pasar lo desinfecto, o lo que yo voy a pasar lo desinfecto. Vuelvo y estoy en el carro y me voy hasta la otra parte a entregar lo que deba entregar. He sido muy cuidadosa pues como porque estoy ofreciéndome hacia mi familia por solidaridad, y como yo ya estoy en la calle. Nos preguntamos también cómo está el ambiente laboral en la clínica en este momento. Como tal, en el hospital no hay un pánico, pero sí estamos muy alarmados con las cifras que ya hay en el país, porque igual hay casos que no están reportados, hay casos que dieron negativo, siendo positivos. Una de las máquinas creo que estuvo dañada, y no solo las máquinas, sino que faltaban algunas cosas y algunos dispositivos para poder realizar las pruebas. Entonces hay un subregistro impresionante, y aún así son alarmantes. Entonces, no, cuidando mucho la familia, pues dejando los hijos. Muchas personas he escuchado que dejan los hijos donde sus padres, o con su hermana, o con algún familiar, porque les da miedo contagiarlos. Teóricamente sabemos que el COVID, si tienes las medidas, no te va a contagiar, pero en las ganas de cuidarse, todo el mundo ha conseguido sus propios tapabocas para poderse proteger. Quisiera como concientizar a la gente de que esto no es una gripa común, esto es un virus que crece extremadamente rápido, tiene una velocidad de reproducción impresionantemente veloz, y por eso deteriora a la gente tan rápido, porque coloniza de una. Entonces, que las medidas de protección son obligatorias: llegar a la casa, asear sus implementos, bañarse, cuidar a la gente que vive con uno. A veces no sabemos qué pueda pasar con alguno de nuestra familia que no haya cumplido, pues que no haya seguido las normas como son, y que nunca más lo vuelvas a ver, y que antes de morir no pudo ver a nadie de su familia. Entonces piensen y hagan como la reflexión. Qué historia tan potente, y queremos tener más historias potentes en este noticiero, que escuchar esta crónica sea la oportunidad para contarle a los oyentes cuál es nuestra pregunta de mañana. En numeral es para una tarea. Además de médicos, y en este caso los profesionales del sector de la salud, ¿quiénes creen que también se merecen los aplausos en este tiempo de cuarentena? ¿Por quién saldríamos a aplaudir más, además de los médicos y los profesionales de la salud, en nuestras ventanas? Los invitamos a respondernos a través de @moradanoticias. Conversación de arte, ciudad y amar. Hoy en nuestra charla de arte y cultura le contamos a los oyentes sobre lo que conversamos con Sebastián Trujillo, el subsecretario de Bibliotecas, respecto de lo que va a pasar con Días del Libro, el primer evento grande de los eventos del libro que se hacen en la ciudad debido a la actual contingencia, teniendo pues en cuenta que este evento siempre se realiza entre abril y mayo. Sobre lo que va a pasar con los eventos del libro de este año, Trujillo nos contó que los Días del Libro estaban programados para el 16 y 17 de mayo, y que la fiesta del libro, que es el evento más grande, se piensa hacer entre el 11 y el 20 de septiembre. Sin embargo, respecto a Días del Libro, y a partir pues, del decreto presidencial, se había pensado en esperar 2 semanas para saber si se podía realizar o no, lo que claramente no se va a poder hacer, porque la prohibición para los eventos masivos en el país es muy posible que se extienda incluso hasta finales de mayo, como nos lo dijo Trujillo, que también nos indicó que se piensa hacer el evento de Días del Libro de manera virtual, e incluso con el apoyo de Telemedellín, pues como para la expansión de este programa. Igualmente, Trujillo nos dijo que se están revisando las posibilidades para apoyar a los libreros, que se van a ver muy afectados, en este caso, por la baja en las ventas, porque él nos dijo que los libros no hacen parte de los bienes esenciales que están en el decreto.
también se está pensando en realizar u ofrecer, algunos estímulos para aliviar las cargas del sector cultural. Sobre la dirección de eventos del libro, que era un tema importante que queríamos hablar con Secretaría de Cultura, Trujillo nos dijo que tras la renuncia de Guillermo Zuluaga, el perfil que se está buscando es uno con experiencia en lo administrativo, experiencia en el mundo de la cultura y el arte, que tenga también experiencia en las relaciones internacionales, que tenga una hoja de vida importante en términos académicos, y pues que ya se está trabajando en el nombre, que es muy posible que ya lo tengan, y vamos a ver cuándo nos dan este dato. Sobre el componente de eventos del libro, la persona que va a dirigir este componente es un contrato que hace por la Universidad de Antioquia, de prestación de servicios, por este año, por los 9 meses de este año. Tiene unas características, tiene que haber tenido Carlos pues, como algún trabajo gerencial administrativo, tener cierta experiencia, tener pregrado, tener posgrado, que todo eso está dentro de los requisitos pues, que es para firmar ese contrato de prestación de servicios profesionales especializados para dirigir estos espacios del libro. La persona que se ha buscado, pues digamos, se ha buscado muchos, para varios nombres, la decisión estuvo entre el alcalde y la gestora social, se buscaba una persona que generara mucha confianza en el sector de las universidades, de los libreros, de las editoriales, que tuviera experiencia en entidades culturales, que tuviera experiencia en relaciones internacionales, que tuviera experiencia como en temas de cultura y de arte en general. Y bueno, entonces la otra semana se va a decir que es la persona que va a dirigir el componente. Por supuesto, ya todo como tenemos programa claro de los días, de la parada, pues también tendrá de pronto que es virtual o no, y esa persona empezará a liderar eso pues, con compañía mía y todo el equipo de nuestra secretaría. Sobre eso que nos dice Trujillo, pues realmente esperamos que sea una persona idónea, una persona que cumpla con estándares de calidad, ¿cierto? Porque igual el sector cultural es un sector importante y los eventos del libro, sobre todo la fiesta del libro, pues es un evento muy grande, es casi una institución de la ciudad y pues se necesitan personas idóneas para ese cargo. Lastimosamente, esta pandemia paró todos los eventos del país y es lo más lógico para poder evitar la propagación del virus. Pero la alcaldía, considero, debe buscar una estrategia para poder llegar a todos los sectores de la ciudad, ya que no todos cuentan con acceso a la red de internet o parabólica para poder conectarse con el canal Telemedellín. Por otra parte, son muchos los sectores que han manifestado lo afectados que se han visto o se van a ver con estas medidas preventivas, por lo que es necesario que desde la institucionalidad se haga un acompañamiento integral para todos, es decir, buscar estrategias para que ellos puedan subsanar estas bajas económicas que se han presentado por la pandemia. Eventos del libro es uno de los más importantes de la ciudad. Por eso hay que trabajarle mucho para que pueda tener el mismo nivel de importancia y participación. Este año, este virus, al fin de cuentas, nos enseñó que hay que trabajarle mucho a las segundas opciones. Por último, lo que nos expresa Juan Pablo frente a que este contrato se va a hacer solo por un año, creo que el de Guillermo Zuluaga, si no estoy mal, iba por el cuatrenio de Daniel Quintero. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Hay un favor político de por medio? ¿Quién va a ser como la otra carta que tienen ahí para eso? Y para terminar esta emisión del miércoles 1 de abril, para terminar de abrir el mes con broche de oro, les traemos a continuación una carta que escribió Alejandra Arango, una de nuestras editoras de ciudad, haciéndole honor a los consejos de Chamán Mori de que no debemos distraer nuestra atención de lo importante. A ella la moviliza mucho, valga la redundancia, la movilización social y los paros nacionales que pueden haber después de pasar esta cuarentena. Entonces aquí les dejamos la carta de Alejandra. Y mañana nos volvemos a escuchar a través de 1290M, www.lavozdelasestrelas.com y nuestro podcast en el canal de Morada Estéreo de la plataforma Mixcloud. Gracias a todos, feliz día.
24 de noviembre de 2050. Saludos, querido compañero. En los pasados años 2018 y 2019 presenté mi examen de admisión para estudiar comunicaciones en la Universidad de Antioquia. Sí, al igual que tú, también elegí al alma mater. Y aunque tuvimos que realizar el mismo proceso, en mi época fue más complejo, debido al poco presupuesto para la financiación de la educación. Por el contrario, presentaste un examen de admisión, pero con más posibilidades de ingreso. ¿Sabes por qué? Gracias a la lucha social que caracterizó a los jóvenes en aquel tiempo, pues hubo un gran cambio de perspectiva en nuestro contexto, no solamente nacional, sino también continental. Siéntete orgulloso de que tus pies estén pisando una Latinoamérica renacida. Exactamente, se están cumpliendo 31 años del Gran Paso, aquella movilización que fue marcando el camino a seguir para encontrar nuestra dignificación. Recuerdo que desde días antes de aquel 21 de noviembre del 2019, los rumores sobre que las manifestaciones serían un completo caos estuvieron presentes. El 19 de noviembre del 2019, 2 días antes del paro nacional, yo salía de nuestra universidad a eso de las 6:30 p.m. Lo primero que mi mirada percibió al cruzar la portería fueron 2 sujetos vestidos de SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que personalmente no me parecía un uniforme, sino un disfraz de abuso, de chiste, de miedo, de todo menos de autoridad digna hacia el pueblo, porque como ya habrás escuchado anteriormente, aquel grupo de personas solo se pretendía imponer fuerza y violencia para reprimirnos. Ambos SMAT se dirigieron hacia el SIT, Sistema Integrado de Transporte, que ha caracterizado a nuestra ciudad, sistema que me agradaba y defendía hasta que por esas mismas fechas un queridísimo habitante de la ciudad, Gerardo Pérez, muy sabiamente me contó acerca de la corrupción que hubo para que finalmente el metro se estableciera y funcionara en Medellín. También porque durante esa fecha, tanto el personal del metro como el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, del partido político Creemos, se escandalizaron porque en los 23 años que ha prestado el servicio de transporte público jamás se había presentado algún rayón en sus vagones, y en esta ocasión el rayón invitaba a la ciudadanía con el mensaje de 21-11-19, paro nacional, y justo aquel día, 19 de noviembre del 2019, en la estación San Antonio del metro, en horas de la mañana, de nuevo se presentaría un acto que, para el personal del metro, sería vandalismo. Algún ciudadano quería plasmar de nuevo su invitación al paro, y la respuesta de seguridad fue desalojar la estación en muestra de control hacia el pueblo. Increíblemente, al alcalde le importó que este mensaje estuviera haciendo eco porque, claro, dañaría la apariencia que había mantenido la ciudad y su innovación con el transporte público, semejante fachada de cultura. Así pues, esta vez al servirme del metro sentía un ambiente pesado. Las estaciones estaban militarizadas y al día siguiente fue incontable el número de policías que dieron un paseo por la ciudad. A pesar de ese gran esfuerzo del poder hacia el pueblo para asustarnos, no fue suficiente para callar el aliento de reclamar nuestros derechos al Estado. Esta mañana me he levantado para el gran paro nacional. Fue la frase con la que, según informes de la policía, más de 132.000 personas salimos a las calles a ser parte de 36 marchas en diferentes zonas del país. Fue tanta la unión del pueblo que hasta las hinchadas del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, los 2 equipos de fútbol más reconocidos de la ciudad, unieron sus voces para gritarle no a las políticas del gobierno en este tiempo. Ese tiempo, sí, ¿sabes a qué me refiero precisamente? Tú, como ciudadano que quieres estudiar comunicaciones, supongo que estás informado acerca de aquel personaje que fue durante muchos años el terror de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que incluso haciéndote esta carta me da miedo escribir su nombre. En aquel periodo supuestamente él ya no gobernaba, puesto que el presidente era Iván Duque. Supongo que lo reconoces más fácil como el títere, porque lo único que hizo fue ser una máscara para las decisiones de Uribe. Al igual que yo, mis hermanas tienen una convicción revolucionaria, por lo que asisté con ellas a la marcha. De no ser así, mi madre no hubiera permitido que yo fuera, y ahora con la edad que tengo, comprendo sus actitudes protectoras hacia mí. Créeme que en aquel tiempo la mayoría de los adultos solo respiraban miedo, porque crecieron reprimidos por el gobierno. Afortunadamente, los jóvenes no quisimos repetir la historia, por lo que la manifestación pacífica fue nuestra arma de protección. La marcha tuvo muchas causas. Las razones del cansancio de la comunidad eran más que indignantes. Durante el mandato de Duque todo había empeorado. Sus reformas gubernamentales, conocidas como el paquetazo de Duque, afectaban los aspectos laborales, salarios mínimos reducidos a menores de 25 años y diferentes en cada región, pensionales, transformación del sistema jubilatorio y posible conversión de Colpensiones en un fondo privado, financieros, privatización de este sector, y tributarios, rebaja de impuesto a multinacionales, acompañado de asesinatos a cientos de líderes sociales y exguerrilleros, el no seguimiento con el proceso de paz acordado el 26 de septiembre de 2016, el mandato de Juan Manuel Santos durante los años 2010 y 2018, y el incumplimiento del incremento de más de 4,5 billones de pesos a la educación pública. Por esto, miles de colombianos salimos a las calles aquel 21
21 de noviembre del 2019, llevando un mensaje claro y conciso hacia las autoridades. No queríamos más guerra, más impuestos, más hambre, más falta de educación. Colombia necesitaba vivir dignamente. El objetivo fue paralizar la ciudad, por lo que desde las 6 a.m. hubo plantones a las afueras de nuestra alma mater y a las afueras de nuestra vecina, la Universidad Nacional. Posterior al encuentro de estas dos, los demás ciudadanos nos dirigimos al Parque de las Luces, desde las 9 a.m., hora en la que aproximadamente yo llegué con mis hermanas. La mayoría de personas vistieron prendas blancas en son de paz y libertad. El ambiente se sintió muy distinto al de los anteriores. Hubo policías, pero su presencia no era amenazante. El sol impregnaba el pavimento y nos hacía sudar, entrecerrar los ojos por su luz. Hacía que donde dirigiera mi mirada las personas se aplicaran protector solar, pues se planeó caminar por San Juan, Carabobo y calle 30 para avanzar por la avenida El Poblado hasta la avenida Oriental, llegar a la playa, pasar por la estación Prado, calle Bolívar, luego estación Hospital, calle Barranquilla y para finalizar en el Parque de los Deseos. La marcha se vivió tranquila. Me encontré con algunas personas que conocía y me llené de esperanza al saber que apoyaban al paro igual que yo. Todos los asistentes cantábamos las arengas más reconocidas, entre ellas una de mis favoritas. Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las vueltas que dan, con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás, porque estaba acompañada de pasos hacia adelante y hacia atrás como indica la letra, y me parecía que se podía evidenciar la unión, la sed de justicia. El sudor y el ardor de nuestras pieles a causa de las condiciones climáticas no fueron límite para llegar hasta el final con las banderas y pancartas alzadas para ser visibles, junto con las múltiples voces gritando las consignas. Esas voces que se unieron a las personas que no pudieron salir a marchar, pero que desde las ventanas de sus oficinas demostraron resistencia. La movilización finalizó en un platón a las afueras de la Universidad de Antioquia y la satisfacción del pueblo unido se evidenció en nuestros pies cansados, pero nuestra esperanza a tope. Después de un rato en el plantón decidí regresar a mi hogar. De nuevo me transporté mediante el metro. Me impactó que los rostros de las personas que estaban dentro de sus vagones no transmitían aquella energía que sí tuvieron los rostros de los marchantes. De alguna manera, algunos ciudadanos estuvieron desentendidos del tema. A las 6 p.m. llegué a la casa. Me conecté con los conocidos que, sabía yo, también asistieron a la marcha. La mayoría contestó, excepto una amiga, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional. Sin embargo, no me preocupé, pues el paro se estaba desarrollando de una manera pacífica. No obstante, esa tranquilidad se nubló. La tensión en el ambiente regresó. Resulta que en aquellos tiempos las redes sociales estaban en su auge. Todo se viralizaba y en un momento a otro habían videos que mostraban el abuso de poder de los agentes uniformados de color verde policial y de color negro del SMAT, evidenciando la violencia de parte de ambos ejércitos hacia los civiles. Noticias sobre estudiantes encerrados dentro del campus universitarios de la Universidad de Antioquia y un posible muerto allí. Contacté a Laura Bayer Yepes, una periodista que me dictaba clases en ese año. Le pregunté por la situación. Ella me comunicó que su fuente de personería no le habló de muertos, sino que los estudiantes estaban afuera del campus y que las personas que seguían dentro de este eran capuchos que en realidad fueron disfrazados por el mismo gobierno, puesto que hubo videos que demostraron la relación entre estos y los agentes de policía. Todo estaba calculado para que, de alguna manera, se volviera a manipular al pueblo con noticias no veraces sobre los hechos, para poner en una visión negativa a los manifestantes y callar nuestras voces. Como si fuera poco, en medio de tantos videos atroces apareció uno del Títere, en el que habló con supuesta propiedad sobre el paro, pronunció su falso apoyo y tergiversó la información para que aquellos que en aquel tiempo aún seguían las ideologías políticas del Centro Democrático, partido cuyo líder fue Álvaro Uribe, pensaran que el paro, en vez de ser en contra de su mandato, era a favor. Recuerdo que en las redes, más que impotencia de aquel mensaje, también se expresó vergüenza hacia los demás países que se enteraron de semejante descaro, debido a que, como te mencioné al inicio de esta carta, la lucha no era solamente nacional, sino que todo el continente estaba despertando. Días antes del paro nacional, Chile también manifestó hasta alcanzar que los congresistas redujeran su sueldo. Argentina estuvo en gran crisis económica con la culminación del gobierno de Mauricio Macri desde el 2015 con el partido política Propuesta Republicana. Venezuela vivió una crisis durante el gobierno de Nicolás Maduro desde el 2013 y la disputa del poder entre él y la voluntad popular con Juan Guaidó. Ecuador también protestó con los movimientos indígenas contra el pueblo de Lenín Moreno, con el partido Alianza País desde 2017. Perú también mostró su inconformidad con Martín Vizcarra y su gobierno desde el 2018. Se dispondrían a nuevas elecciones. Brasil se preparaba para expresarse contra el gobierno por la condena de corrupción a su expresidente
presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Así pues, el sur del continente protestó. Con las personas que hablaba esa noche, todas expresaban lo que yo sentía en mi interior, un miedo combinado con impotencia al no poder hacer nada por detener tal abuso. Aparentemente estaban cumpliendo su objetivo, atemorizarnos sin razón para que no nos atreviéramos a alzar la voz en contra de sus mandatos, pero no es así. Por el contrario, aquello nos brindó más fuerza para seguir reclamando nuestra dignificación. Desde aquella misma noche comenzó el cacerolazo, manifestación originada en Francia durante la década de 1830, al comienzo de la monarquía de Julio, por parte de los opositores del régimen de Luis Felipe I, que consistía en generar ruido con cacerolas. Esta manera de reclamar los derechos se propagó en otras luchas, pero siempre con el objetivo pacífico. Mientras que los colombianos realizaron aquel acto, yo me tranquilicé un poco porque mi compañera contestó y estaba bien. De igual manera, seguía con una profunda tristeza al enterarme por medio de videos la situación tan desfavorable de Cali, ciudad colombiana ubicada en el departamento del Valle de Cauca. Aquella noche, pues según comentarios, se planeó una limpieza social por parte de civiles armados. En vista de esto, nos vimos en la necesidad de seguir en pie de lucha, por lo que al día siguiente el país se propuso hacer un cacerolazo en horas de la noche. Las ciudades se planearon incomodar a diario a sus habitantes y por ende a sus gobernantes. El mayor logro sería quitar al centro democrático del poder. ¿Quieres saber de qué manera? ¿Cuánto tiempo más se vivió manifestándonos en paro? ¿Cuántas y cuáles muertes sacrificadas sin razón por defender las causas sociales? Hazme saber si estás interesado en conocer tu pasado. Yo con gusto estoy dispuesta a contártelo. Hasta una próxima carta, con cariño. Alejandra Arango, comunicadora, Universidad de Antioquia. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.